días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del curso de psicología. Vamos a ver el tema de la actividad pensante. ¿En qué consiste el pensar? El pensar no es solamente una actividad aislada del pensamiento de la mente humana que tenga que estar orientada en un objeto nada. No es aislado, no es simplemente un alto reflejo de nuestra mente. Tiene que ver con muchas cosas interiores de nuestra alma y al mismo tiempo muchas funciones de nuestro ser. Por ejemplo, está íntimamente ligado a la memoria, está íntimamente ligado a los sentimientos, a las emociones y sobre todo a la imaginación, ¿no? A la imaginación y al juzgar. Entonces no está de manera aislada ni tampoco de manera evocada, ¿no? Una simple evocación de la mente humana o de la memoria nada más. El acto memorístico de la memoria lo hemos visto en la clase pasada, no tiene función determinada. Pero el pensar incluye a todas ellas, al mismo tiempo toma de ellas, pero tiene un camino propio, ¿no? Entonces vamos a observar que el pensar es un complejo sistema dentro de nuestro ser interno. ¿Cómo conceptualizamos el pensar? El pensar es una elaboración estructural de nuestra mente, ¿no? De nuestro pensamiento, de nuestra memoria, de nuestro ser, ¿no? Nuestra alma, ¿no? El pensar es la capacidad que tenemos de relacionarnos con los sujetos, ¿no? En este caso, sujeto, objeto. Ahí. Sujeto y objeto. ¿Cómo se relacionan? Con el pensar. El pensar trae sujeto y objeto. O sea, yo puedo ver al objeto directamente como veo esta motita de pizarra y estoy relacionándome con él mediante la visión, pero también estoy pensando. Pero de repente el objeto no está, ya no está presente en mi mano, pero está presente en mi mente. Entonces estoy imaginando, pero estoy relacionando con el pensar. Entonces, esa relación directa tiene que ver mucho con la imaginación, con la memoria y con el lenguaje humano, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta entonces de que el pensar es un proceso elaborado y que se va reelaborando cada día, en cada momento que pensamos, ¿no? Entonces vamos a observar eso, ¿no? El pensar entonces es una actividad propia del hombre. El animal mayormente trabaja con instinto, ¿no? Así sea el animal, pero con emoción, con instinto. Entonces hay una cosa bien interesante, ¿no? La psicóloga decía en la radio, ¿usted piensa o protopiensa? ¿Piensa o protopiensa? ¿Piensa o protopiensa? El protopensar está influido notablemente, es un pensamiento, pero está influido notablemente por las emociones. El pensar está influido con una elaboración más madura de nuestro ser. No se olvide, señorita joven, que usted, a la edad que tiene, ya tiene que haber sublimado, es decir, superado emociones infantiles muy importantes. Hay personas que no lo hacen y por eso arrastran emociones infantiles. A veces piensan y a veces protopiensan. Y esto puede hacer mucho daño a una persona, el protopensar. Cuando uno piensa, decía la doctora, le haya significados, le haya respuestas a los hechos que ha ido descubriendo a través de su vida. Sabe que las cosas que ha hecho o no ha hecho, o ha hecho mal o ha hecho bien, por decirlo así, no han sido casualidad, sino que han tenido un orden, han tenido causas, no una sola, sino varias causas que tienen que ver mucho con su infancia, que tienen que ver mucho con su ser interno. No se olvide, joven, de que en su mente hay una lucha. Usted no lo sabe ni yo ni nadie, pero cada día pasa. No lo asumimos como realidad completa en el día que vivimos, ¿no? Lo sabemos que existe esa lucha, pero no lo estamos al tanto de ella como todos los momentos de la vida, ¿no? Sería absurdo, ¿no?
Es el 90% de su inconsciencia de animalidad contra su 10% de humano, de cerebro pensante que tiene usted. Esa lucha es interna y es cada día. Solamente se va a detener cuando usted muera, o yo, o cualquier ser humano. Entonces, esa lucha va a determinar que usted piense como la manera que piensa usted. Hay tres funciones que tiene el pensar. Uno sería el conceptualizar, que es lo mismo que definir, el conceptualizar. Dos, el juzgar. Y tres, el razonar. No me gusta mucho la palabra juzgar, pero bueno, por razones de enseñanza didáctica se incluye, ¿no? Pero no me gusta mucho eso. ¿Qué es definir? ¿Usted sabe lo que es definir? ¿Usted sabe lo que es conceptualizar? Un objeto, una idea, una persona, algo. El definir está caracterizado, inclusive tiene su propio concepto, ¿no? Para la redundancia, tiene su propia definición, la definición que consiste en aislar esa realidad, ese objeto, esa idea, esa persona, ese acto, aislarlo de los demás y mencionar sus características fundamentales por las cuales se distingue de los demás. Una manzana es una fruta, una definición. El plátano también es una fruta, pero no es una manzana. ¿Se da cuenta? Una persona no puede vivir en el cuerpo de otra persona, definiendo, pero sí puede influir psíquicamente en ella, ¿no? Interesante, ¿no? Para hacer propaganda, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta, jóvenes, de que el conceptualizar es aislar una parte de la realidad para enmarcarla con sus propias definiciones y separarla de las demás. Aquí la definición que me manda es presentar el objeto en la mente o en escrito o en la realidad de un modo general bajo la forma de una idea o concepto, bajo la idea de una idea o mencionar sus características fundamentales propias de cada de ella. Una manzana tiene características de manzana, no tiene de plátano, de pera, de nada. No, una manzana no es seda, no tiene cáscara pues, gruesa, ¿no? No tiene semilla pequeña como la tiene el plátano. Está considerada la manzana como una especie de pomo dentro de la calificación de las frutas, de color rojo o verde. ¿Usted ha visto alguna vez un plátano rojo intenso? Quizás sean los llamados plátanos palillos, ¿no? Pero no en general, ¿no? ¿Se da cuenta? Creo que tiene un determinado color, ¿no? Que lo puede hacer un poquito genérico, pero no tiene las características de un plátano. Una manzana sigue siendo una manzana. De lo aislado de la realidad ya he mencionado sus características fundamentales. Usted está pues distinguiendo. La función del pensar también es distinguir, por eso conceptualiza. Es distinguir la realidad, es distinguir cómo la realidad presenta variedad, es distinguir una cosa de otra. Por eso hay gente que confunde cosas en su vida cotidiana y las conceptualiza así. Yo les he dicho hace cuánto tiempo, una persona que maltrata a su esposa o a sus hijos no es malo, está enfermo del alma. Si está enfermo, pues necesita tratamiento, curación. Así como en el mundo físico que vivimos necesitamos curación para nuestras enfermedades físicas, también necesitamos curación para las enfermedades del alma. Estoy distinguiendo las cosas. No es una persona que quiera golpear porque quiera golpear. Las personas que ahorita están violando niños o niñas, a ellos los han violado para que hagan eso. Es una conducta normal. Si no, todo el mundo lo haría, pues. No todo el mundo lo hace porque es una conducta anormal. Aparte de ser un delito, es una conducta normal.
¿Qué placer va a sentir un hombre de 50 años violando a un niño de 3 años, 2 años? ¿Qué placer va a transmitir? ¿Qué placer va a recibir? Ninguno. Se lo han hecho. Es una enfermedad del alma. Es un trauma tan intenso que ha quedado en su infancia y lo busca hacer a la misma edad en que se la han hecho. Entonces vamos a definir eso. Claro que es un delincuente porque ha cometido un delito y tiene que estar tras las rejas, pero vamos a ver que esa persona está enferma más que delincuente. Porque la han violado en el pasado. Los violadores de hoy son los violados del ayer. Y los del mañana han sido los que están violados ahorita. Lamentablemente la cadena tiene que romperse y para eso necesitamos que esta sociedad enferma de nuestro país se sane, se vaya sanando y se vaya sanando. ¿No? Mire cómo estoy conceptualizando e ideando. Ahora bien, ¿qué es el juzgar? Acá me pone un ejemplo la información. Mi compañero es estudioso. Hay dos conceptos, compañero y estudioso, pero hay una que es lo fundamental, es estudioso, una conjunción copulativa. Mi compañero es en el caso de la frase, mi compañero es estudioso, estoy juzgando. No me gusta mucho la palabra, pero se desprende la definición, el juzgar. ¿No? El juzgar es el valor que le damos a las acciones conceptualizadas que tenemos en nuestra mente. El valor que le damos, no se olvide usted. No se olvide que hay una frase popular que dice así, más o menos que cae bien en este momento, ¿no? El precio lo ponen 2 personas, pero el valor solamente la pone una, usted. Para mí, por ejemplo, un libro o un incunable del siglo XVI puede tener un valor extraordinario para mí, pero para usted no. Para usted es un simple libro viejo y antiguo que no tiene nada que ver. ¿Se da cuenta? Entonces la sociedad ha establecido pues diversas formas por las cuales podemos valorar las cosas y criterios para ellos. Hay cosas valorativas que se pueden ser juzgadas porque son comunes a todos. Por ejemplo, ¿no? Es natural y correcto que todas las personas nos bañemos. Pero una persona que no se baña 10 meses o un año, ¿se da cuenta? Entonces, el juzgar también tiene que ver con criterios preestablecidos que determina una sociedad y eso lo tenemos que aceptar todos, no hay ningún problema en ese aspecto. Para eso nos ceñimos pues a un código, a un derecho escrito positivo y también a un derecho oral que es la madre del derecho escrito, ¿no? Entonces, todo eso tiene que verse con respecto a lo que usted piensa, joven. No se olvide que estamos en el pensar. ¿Cómo piensa usted? ¿Piensa o protopiensa? Entonces vamos a ver esto también en el razonar. ¿Qué es el razonar, jóvenes? El razonar es sacar conclusiones a través de diversas premisas, a través de diversos pensamientos. El razonar ya es un producto elaborado de nuestro pensamiento, no es simplemente el juzgar o el conceptualizar. El razonar tiene 2 partes, jovencitos. Tiene la inducción y la deducción. En su información usted lo va a ver con figuras geométricas que tienen que ver la semejanza de una escalera, ¿no? La inducción, en este caso, es una escalera ascendente. ¿Por qué? Porque de lo específico me voy a pasar a lo genérico. De lo específico voy a pasar a lo genérico, ¿no? Por ejemplo, acá dice en la información, una manzana abandonada a su propio peso cae en el espacio. Una piedra abandonada a su propio peso cae en el espacio. Es decir, los diversos elementos, ¿no? Luego, una tiza abandonada a su propio peso cae a su propio peso cae en el espacio. Es decir, todos los elementos que de manera pues específica están cayendo al espacio. Caen por su propio peso. Entonces, ¿qué sucede? De lo específico voy a pasar a lo genérico. Entonces, todos los elementos físicos caen por su propio peso. Ley de gravedad. Esa es la inducción. Es directa, pero con diversos elementos. En cambio, la deducción es al revés. La deducción es simbolizada por una escalera descendente. ¿Qué significa esto? Que de lo genérico voy a pasar a lo específico. Por ejemplo, ¿no? Acá dice el caso. Todos los peruanos son americanos. Algo genérico. Todos los peruanos son americanos. Ahora, todos los limeños son americanos. También eso ya es específico, ¿no? Pero acá viene el caso, ¿no? Todos
los limeños serían peruanos. Es decir, tiene que haber dos premisas base en la deducción, dos premisas base para que haya una conclusión. ¿Se da cuenta? Es el caso del sí entonces. Si mañana llueve, entonces mañana será soleado. Y si mañana llueve y será soleado, entonces mañana saldré a pasear. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la deducción que viene de lo genérico a lo específico, jóvenes, ¿no? En este caso concreto del pensar. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo les he dicho, jóvenes, que el pensar está muy relacionado íntimamente con el lenguaje, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con nuestras operaciones mentales, ¿no? Y con todo lo que traemos. Hay que tener mucho cuidado que nuestro pensamiento no esté influido con nuestras determinadas formas de ver y de valorar el mundo y la realidad. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensar nos va a orientar como idea a actuar, ¿no? Imagínense ustedes esas personas que estuvieron, por ejemplo, en la marcha del 5 de abril que usted ve en televisión, ¿no? Los actos de violencia. ¿Qué estaba en la mente de ellos? ¿Qué estuvo en su mente horas antes para hacer ese acto? ¿Qué criterios qué criterios personales y mentales hubo para que actuaran de esa manera? Todo eso hay que verlo en la totalidad específica y afectiva de su ser. Sería buena una pericia psicológica si los han detenido, ¿no? Para ver qué pensaste antes de hacer esto, por qué pensaste hacer esto, qué sacas, cuál es tu pensamiento acerca de esto. Entonces, jóvenes, hacia eso va orientado pues la información del día de hoy, ¿no? No se olviden que el lenguaje es un símbolo del pensamiento, ¿no? Y el lenguaje humano tiene esta connotación, ¿no? Es 100% oral y solamente es 5% escrito. Usted dirá, profesor, ya perdió, se equivocó. 105% no existe. No, es verdad. No existe 105%. No me he equivocado. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito siempre va a formar parte del lenguaje oral. Les pongo un ejemplo. Miren, el señor Vargas Llosa no va pues a sentarse en el estadio de San Marcos, en el Estadio Nacional, a contarles una novela que él ha escrito, por ejemplo, hacia los perros. No lo va a contar a toda la gente reunida ahí. No se va a contar punto por punto, sentado, cómo fue. No. ¿Cómo hace él para contar a toda la gente su historia que escribe el Cielo de los Perros? Lo saca en un libro, pues. Lo escribe en un libro. Es decir, de su lenguaje oral ha sacado para escribir un libro. Y de ahí lo presenta a la gente, el que quiere lo compra, el que no. Entonces, el lenguaje oral siempre va a ser el que va a triunfar en una sociedad humana como esta, ¿no? Y el lenguaje escrito es un reflejo nada más. Se da cuenta como forma de expresión humana y es simbólica y es arbitraria. Yo no quise que la A fuera así, pues. Yo no quise, pero está impuesto. Yo no quiero que se escriba ecuatoriano. ¿Por qué se va a escribir ecuatoriano si la palabra es Ecuador? Se diría ecuatorianos, pero el lenguaje es arbitrario, los jóvenes también. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y el signo lingüístico también. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede? La escritura va a también determinar formas parónimas, homónimas y también sinónimas de expresión, ¿no? Todo eso está en la connotación de nuestro pensamiento. Por ejemplo, miren, dice así: la palabra radio me alude a muchas cosas. Yo es un aparato, pues, que yo escucho las noticias, escucho música, ¿no? De repente es el hueso de una persona, el radio. De repente es una línea geométrica que en la contabilidad hace conferencia. O puede significar el radio una línea dentro de la rueda de la bicicleta que yo manejo. Entonces, todas esas cosas significan radio. O un elemento radiactivo que existe en la naturaleza. Radio también se llama. Entonces, el lenguaje también crea estas formas llamadas palabras homónimas. Y también los llamamos sinónimos, ¿no? Por ejemplo, caminar, ¿no? La palabra caminar lo puede entender como marchar, andar, ¿no? Deambular, ¿no? Entonces, todo eso está de acuerdo, jóvenes, y tienen que entenderlo de acuerdo a su contexto.
Jóvenes, con esto concluimos la clase el día de hoy de psicología sobre este tema tan interesante de pensar. Hemos hecho clases anteriores sobre lo que es el inconsciente humano, la forma de comportamiento humano, hemos hecho la memoria, hemos hecho la personalidad, hemos hecho la evolución de la vida psíquica, hemos hecho el por qué la psicología es ciencia, hemos hecho una breve historia de la psicología, hemos hablado también acerca de la forma de asociación, de continuidad, de semejanza, de contraste, en lo que es la memoria, ¿no? En lo que es la imaginación, en la actividad consciente e inconsciente, es decir, hemos hecho clase de psicología, ¿no? Entonces, llegado casi al final del curso, ¿no? Que es este, y vamos a ver la recapitulación de lo mismo, ¿no? Entonces, jóvenes, les dejo una tarea a ustedes, ¿ya? Esta tarea consiste, pues, en que usted en una hoja de papel, ¿no? En una hoja de papel, usted me va a escribir, me va a elaborar, pues, una especie de será pues la mitad o un poco más de la mitad, o de repente la página entera, ¿no? Acerca de la situación, ¿qué piensa usted de la situación actual del país? Pero ojo, cuando usted elabore ese trabajo, usted me va a poner al costado de cada frase que ponga o oración, ¿no? Entre paréntesis se va a poner: esto es razonado, esto es juzgado, esto es conceptualizado. ¿Me cuenta? Para que usted distinga, ¿no? ¿Qué cosa usted está pensando? Si usted está pensando con conceptualización solamente, o está pensando con juzgamientos, o si usted está pensando con razonamiento, ¿no? Entonces, ojo, jóvenes, les repito, la tarea que usted va a hacer es esta. En una hoja de papel, usted me va a poner, me va a explicar con sus palabras qué piensa de la situación del Perú actual. Puede ser político, moral, lo que usted vea, ¿no? Pero usted, dentro de lo que usted está escribiendo, me va a poner entre paréntesis: esto es mi pensamiento, o sea, este es mi razonamiento, mi juicio o mi conceptualización, como tomando en cuenta esto, ¿no? Que son las funciones del pensar. Pero tiene que distinguirlo bien, joven, no se vaya a confundir usted. Entonces, jóvenes, con esto concluimos la clase el día de hoy de psicología y prácticamente llegamos al final, pues, de la totalidad del curso completo, ¿no? Y les agradezco, pues, su atención. Muchas gracias. Permiso.